Buenas tardes, pues vamos a dar inicio a la conferencia magistral que va a dictar el maestro Simone Cecchini, y él es economista de la División de Desarrollo Social de la CEPAL, con sede en Santiago de Chile. Se dedica al estudio de las políticas y programas de protección social y reducción de la pobreza en la región y es experto en el tema de indicadores sociales. En la CEPAL contribuye regularmente a la preparación de informes de investigación, tales como el Panorama Social de América Latina, y a sus misiones de asistencia técnica a los gobiernos. Antes de unirse a la CEPAL, trabajó en el Banco Mundial como analista de investigación en el Departamento de Reducción de la Pobreza. También ha realizado investigaciones sobre los usos de la información y las comunicaciones, los TICs, para la reducción de la pobreza en la India rural y ha publicado varios artículos y estudios de caso sobre el tema. Sus últimas publicaciones son Protección Social Inclusiva, una mirada integral, un enfoque de derechos, del 2011, Progresos de transferencias, procesos de transferencias condicionados, Balance de la experiencia reciente en América Latina y el Caribe, de 2011, Pobreza y empleo 1990-2005, Indicadores sociales en América Latina 2005. Y entonces le pido que empiece su conferencia. Sí. Muchas gracias. En primer lugar, gracias al Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y al INEGI por la invitación. Estoy muy consciente que soy el último obstáculo entre ustedes y un buen descanso, pero igual quiero presentar el tema de la vulnerabilidad de la estructura social en América Latina, hablando tanto un poco de los datos que nos dan, que nos muestran, y también de las políticas públicas. Del punto de vista conceptual, me gustó mucho un artículo reciente de Andy Sumner y Rich Mallet de este año. Ellos son del Instituto de Estudio del Desarrollo de Sussex, publicado por el IPCIG del PNUD. Ellos hacen una revisión del concepto de vulnerabilidad que dicen que ha tenido un gran auge en esta última década, y de hecho este seminario es un ejemplo de ello, y que ha sido abordado desde distintas disciplinas: la geografía, la economía, la micro, la macro, la sociología, la antropología, los estudios del medio ambiente. Y entonces estamos frente a una serie de definiciones muy, muy diversas. Lo que sí tienen en común las distintas disciplinas es reconocer que para aumentar el bienestar de las personas, de los hogares, tenemos que reducir dicha vulnerabilidad. También, si nos enfocamos en la parte del estudio del desarrollo, y se mencionó hoy día, es muy importante estudiar la vulnerabilidad para entender mejor las dinámicas de la pobreza, lo que es todavía un gran reto en nuestra región. Y más allá de la definición, es importante desarrollar estrategias de reducción de la vulnerabilidad para lograr la seguridad humana. Yo, a lo largo de la presentación, me voy a ubicar de un punto de vista del desarrollo, pensando en la vulnerabilidad como en la probabilidad de caer por debajo de condiciones de vida consideradas mínimas para la sociedad. Ahora bien, en CEPAL tradicionalmente ese mínimo lo medimos a través del ingreso, aunque estamos muy conscientes, y acá en México se hace la medición, por ejemplo, multidimensional de la pobreza, que vulnerabilidad, pobreza son conceptos que van mucho más allá del ingreso, pero igual, al fin y al cabo, nosotros en términos de medición utilizamos mucho el ingreso. Y el ingreso nos permite, acá le presento los datos de pobreza. Serían en cantidad las barras, el número de pobres en la región, el número de indigentes, y las líneas son los porcentajes de pobres e indigentes. El panorama del bienestar, mirando desde el punto de vista de la pobreza, desde el 80 al 2010. ¿Cómo se relaciona esto un poco, por ejemplo, con la vulnerabilidad macro? Sabemos que nuestra región se caracteriza por graves crisis y recurrentes crisis económicas. Por ejemplo, la famosa crisis de la deuda del 80 aumentó
de 136 a 200 millones de pobres, la crisis asiática tuvo su efecto, la crisis de 2001-2002 en Argentina y Uruguay tuvo su efecto, el alza del precio del alimento tuvo un efecto de alza de la indigencia y también la última crisis global aumentó el número de personas pobres. Entonces, hay una estrecha relación entre pobreza y vulnerabilidad y a lo largo de la presentación me voy a enfocar sobre todo en el tema de la vulnerabilidad al empobrecimiento. Respecto de la tendencia del bienestar, acá le presento una gráfica donde se muestra la tendencia del PIB per cápita desde el 80 hasta el momento. Y un punto importante es ver cómo después de la crisis toma mucho tiempo para que la economía se recupere. Para volver a los mismos niveles de PIB per cápita del 80 nos demoramos en la región 14 años, ¿sí? Pero la recuperación social es aún más lenta. En la línea roja el porcentaje de personas pobres en la región, y para volver al porcentaje de pobres que existía en la región en el 80, demoramos 25 años. Obviamente, si miramos los últimos años, especialmente desde el 2003, la pobreza en la región ha bajado bastante rápidamente y hay una gran cantidad de personas, digamos, que son recién egresadas de la pobreza. Entonces acá en esta simple cuadrito ponemos con un colega que escribió el libro de Protección Social Inclusiva, Rodrigo Martínez, los distintos grupos en relación a su capacidad de responder al riesgo. Aquí ponemos como ven, tenemos la línea de pobreza que distingue entre pobres y no pobres. Pero entonces hay una cantidad de personas que son no pobres, pero son vulnerables, porque no tienen suficiente activo y capacidades para hacer frente a distintas contingencias, eventos que pueden ocurrir en su vida. Esta es una situación distinta de los no pobres autónomos que sí que cuentan con activo, con ahorro, con seguros, que frente a crisis, riesgos, pueden permitirle responder. Entonces, los no pobres vulnerables frente a un evento, puede ser medioambiental o problema de salud, crisis económica, pueden caer por debajo de la línea de pobreza. Y acá pueden distinguirse entre pobres transicionales, una caída temporánea y después salen de la pobreza, o la pobreza crónica. Obviamente esto es muy simplificado. Acá en México la medición de la pobreza multidimensional del Coneval también hace referencia a la vulnerabilidad por ingreso, a la vulnerabilidad por carencia. Las operacionalizaciones pueden ser mucho más finas, pero tenemos que tener en mente algo como esto, y desde el punto de vista de la medición es importante decir aquí que la encuesta de hogares que tenemos por el momento no nos permiten mirar mucho el tema de la dinámica que hay entre pobre transicional y crónico, la caída de los no pobres vulnerables por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, una primera recomendación es seguramente fortalecer en nuestra región la medición a través de las encuestas panel, que todavía son bastante escasas. También otro punto es que acá miramos todo por ingreso, pero hay grupos sociales que por ubicación geográfica, viviendo en áreas rurales o urbana marginada, o por etnia, son aún más los migrantes, personas que han sido desplazadas por la violencia, que están en condición aún más crítica. Para operacionalizar un poco esta idea de mirar más allá de la extrema pobreza y de la pobreza, en la CEPAL, en el Panorama Social 2009, que contó con la valiosa colaboración de Fernando Filguera, hicimos un ejercicio estadístico que acá no voy a decir que hay que repetir, para nada, pero simplemente ayuda a pensar más allá de la pobreza. Y distinguimos la población en 4 grupos, según la relación con la línea de la pobreza. Un grupo con ingreso hasta 0,6 veces la línea de la pobreza, que llamamos indigentes o vulnerables a la indigencia. Después un grupo de 0,6 a 1,2 veces la línea de pobreza, son los pobres o vulnerables a la pobreza. Después hogares con ingreso per cápita entre 1,2 y 1,8 veces la línea de la pobreza, que llamamos vulnerables a la pobreza.
y después la población, digamos, no vulnerable. Lo que nos dice esta gráfica es que en muy pocos países, Uruguay, Chile, Costa Rica, Argentina, Brasil, Panamá, en muy pocos países la mitad o más de la población no es vulnerable. En la región, digamos, hay una gran cantidad, no solo de extremadamente pobres, pero también de personas que viven en situación de vulnerabilidad, que frente a contingencias como la pérdida del trabajo, enfermedades, etcétera, pueden caer bajo de la pobreza, con extremos como Honduras, Nicaragua y Paraguay, donde solamente un 20% de la población no es vulnerable. México se encuentra en una situación intermedia. Y bueno, desde un punto de vista de la medición, obviamente depende de la definición que le dimos de los tramos de ingreso. Por ejemplo, esta población vulnerable al empobrecimiento tiene ingresos per cápita que son solamente 1,5 veces la línea de la pobreza. Entonces es muy fácil entender que son muy vulnerables a caer nuevamente por debajo de la línea de la pobreza. Pero mirando entonces cómo captamos esta vulnerabilidad de la estructura social, en CEPAL, en esta publicación que le mencioné, el panorama social, también en la hora de la igualdad del 2010, nos enfocamos sobre todo en 3 grandes áreas: el mercado laboral, la demografía y la estructura familiar, y finalmente el tema del capital humano. Estas son las áreas clave para entender el tema de la vulnerabilidad de la estructura social. Aquí voy a comenzar con una serie de láminas que voy a pasar bastante rápido, pero para mostrar, por ejemplo, el tema de la vulnerabilidad y el mercado laboral. Acá el indicador escogido es la relación entre los ocupados sobre las personas en el hogar, el tema de cuántos dependientes hay por trabajador, ¿sí? Entonces, según los 4 grupos que le mostré, hay una clarísima diferencia. En los más vulnerables hay muy pocos trabajadores ocupados por dependientes, mientras que obviamente los hogares no vulnerables esta relación es mucho más alta. Hay países como Perú, como Bolivia, donde en realidad entre grupos sociales no se nota una gran diferencia, y esto se debe al hecho de que con mercado muy informales, de muy baja productividad, muy bajo salario, la gente sale a trabajar pero no logra salir ni de la pobreza ni de la vulnerabilidad. O sea, acá el concepto muy simple es que si hay una familia de 4 personas y 2 personas en la familia trabajan, llega una crisis económica, una persona pierde el trabajo, bueno, todavía hay una persona que aporta a los ingresos del hogar. Entonces es menos vulnerable que hogares donde hay pocas personas que trabajan. Después, entrando al tema de la demografía, obviamente conectado a lo anterior, el tema básico de la dependencia demográfica, donde, como todos sabemos, la pobreza se reproduce de generación en generación, también por el hecho de que hay mucho más dependientes en los estratos de ingreso más bajo que en los más altos, ¿sí? Esto es muy conocido. Acá es solamente una manera distinta de desglosarlo. También en la región alrededor de 1/4 de los hogares son ya monoparentales, y esto también se relaciona con la vulnerabilidad. En algunos países no tanto, o sea, por los distintos grupos de los cuales le hablé, no hay tanta diferencia en porcentaje de hogares monoparentales, pero sí hay países como República Dominicana, Argentina, Costa Rica, Venezuela, Chile, donde básicamente el 40% de los hogares monoparentales son indigentes o vulnerables a la indigencia. O sea, hay países donde eso afecta muchísimo el bienestar. También los grandes temas demográficos, la niñez. Sabemos que los hogares más pobres y más vulnerables tienen mucho más niños que los hogares no vulnerables, y los adultos mayores es una situación completamente al revés, donde hay mucho más adultos mayores en los hogares no vulnerables que en los vulnerables. También es interesante cuando uno entra a ver país por país la situación, que hay países como por ejemplo Uruguay, Brasil, donde es muy bajo la proporción de
vulnerabilidad, digamos, de los adultos mayores. Y esto no es casual, no es solo un tema demográfico, sino depende también del tipo de estado de bienestar que se ha instalado en el país. De ahí que tenemos que reflexionar mucho en la solidaridad también intergeneracional. El tercer gran tema, obviamente, hoy día tuvimos una sesión sobre educación, es la acumulación del capital humano. A mayor capital humano, mayor capacidad de respuesta frente al riesgo. Acá el indicador escogido son los años de educación de la persona que tienen 25 años. Pensamos que se da más o menos un alcanzado su año de educación formal y obviamente se ve nuevamente que muy pocos años de educación en los estratos de ingreso más bajo y educación más alta en los otros estratos. Ahora, pasé todo esto muy rápido porque estamos muy cansados y hemos escuchado muchas cosas, pero sí quisiera pasar un poquito al tema de las políticas públicas y cómo hacer frente a todas estas vulnerabilidades. De acá que creo que es importante hablar de la protección social y decir que para hacer frente a la vulnerabilidad de la estructura social en América Latina hay que construir sistemas de protección social inclusivos. En esta lámina, todo esto representa conceptualmente la política social. No hay que confundir protección social con política social. La protección social es un ámbito adentro de la política social. ¿Cuáles son las funciones, a nuestro aviso, de la protección social? En primer lugar, proteger y asegurar el ingreso. Eso tanto ayudar a lo que viene la pobreza como proteger las caídas de ingresos de las personas que son vulnerables. 2, identificar la demanda de servicio social y garantizar el acceso de las personas a los servicios de salud, de educación, a la promoción social. Y 3, fomentar el trabajo decente. En la región hay un gran déficit de trabajo decente y creemos que desde la protección social también se puede hacer algo a este respecto. La protección social obviamente se relaciona con la política sectorial de salud, de educación. Son las políticas sectoriales que proveen la educación, pero desde la protección social, por ejemplo, hay que garantizar que los niños vayan a la escuela, hay que garantizar que la persona esté cubierta por un seguro de salud, por ejemplo. Y también se relaciona la protección social con la que llamamos políticas de promoción social, que son las políticas que buscan fortalecer los activos de las personas y los hogares para responder de manera autónoma, aumentar su capacidad y responder de manera autónoma a los riesgos, entonces mejorar su inserción laboral, tanto a través de la intermediación laboral, capacitación laboral, programas de microfinanza, microemprendimiento, etcétera, etcétera. Creemos que el papel central de provisión de protección social tiene que ser del Estado. Espin Andersen habla de los 3 grandes proveedores de bienestar social, que sería Estado, familia y mercado. Nosotros acá le agregamos a esa tríada también las organizaciones sociales y comunitarias, porque en la región es evidente que hay sociedad civil, ONG, iglesias, de todos, los vecinos que hacen mucho en ese sector. Pero si nos ponemos, como lo hacemos en CEPAL, desde una perspectiva de derechos humanos, creemos que el papel central le atañe al Estado. El mercado no puede ser el único responsable o el principal responsable de proveer protección social. Hemos visto qué ha pasado con los sistemas de protección de pensiones, por ejemplo, o de salud privado. Gran exclusión de los estratos más pobres y vulnerables. No lo podemos dejar solo a las familias, eso significa que recae todo el trabajo de cuidado no remunerado en las mujeres y tampoco podemos dejarlo a las organizaciones sociales y comunitarias. Y este concepto de protección social ha cambiado en el tiempo y en el tiempo a cada concepto le atañe le corresponde un distinto concepto de Estado. Desde ya, depende de los países, puede ser principio de siglo, desde la crisis del 29 o más tarde, en la región comenzó la protección social al mercado formal. Siguiendo el modelo europeo, la idea que a los trabajadores había que protegerlos de las enfermedades,
la vejez, entonces provisión de seguro de salud, de pensiones, pero solamente a los trabajadores formales, o sea, a los trabajadores principalmente del sector urbano. Ahí, en esa época, la idea era todavía la idea del Estado proveedor. Tenía que proveer esa protección social, pero hay que reconocer que esa promesa fue una promesa inconclusa, como lo ha dicho la CEPAL muchas veces, y grandes sectores de la población quedaron excluidos. Después, con la crisis del 82, el neoliberalismo, la idea de Estado ya era una idea de Estado subsidiario y de mitigador frente a la pobreza que había aumentado tanto. De ahí que el concepto de protección social es sobre todo de protección social para situaciones de emergencia, para los pobres y los vulnerables. Todos hemos visto la experiencia de los fondos de inversión social, algo de emergencia, el Estado ayuda por un breve periodo de tiempo a las familias que después tienen que organizarse por sí solas. En el tiempo ya, desde los 90, se abandonó ese concepto. El Estado ya no es solo subsidiario, sino que también promotor. Se empieza a tener una visión de la pobreza más allá del ingreso, pobreza multidimensional, no solo focalizado en algunos sectores, sino mirando a los grupos indígenas, a las áreas rurales. Entonces, acá se habla de asistencia, protección como asistencia y acceso a la promoción. Los grandes ejemplos de esta nueva ola son los programas de transferencia condicionada, que buscan en el corto plazo proveer ingresos y reducir la pobreza de ingresos, y en el mediano y largo plazo fortalecer el capital humano, el papel de promoción, con la esperanza que personas más capacitadas entrarán con más fortaleza al mercado laboral. Pero también, aunque este tipo de protección social sigue vigente en varios países, también vemos que empieza a discutirse y empiezan los primeros ejemplos de protección social como verdadera garantía ciudadana. Un Estado ya que tiene que ser garante de los derechos económicos y sociales de todos los ciudadanos, derechos que están vigentes en la Constitución de varios países, en normas internacionales, derechos que hay que definir operacionalmente, frecuentemente a través de mínimos incrementales, y que hay que poder financiar. Pero hay ejemplos concretos, y ahora no le voy a dar todos los ejemplos, pero simplemente lo quería mencionar. También para visualizar qué es lo que es esta protección social, acá mostramos los tres grandes componentes. La protección social tendría tres componentes que serían lo no contributivo, tradicionalmente conocido como asistencia social, lo contributivo, la seguridad social, y también varios autores proponen que también habría que considerar el tema de la regulación del mercado del trabajo. Como dice, si la protección social tiene también como función aquella de promover el trabajo decente, es importante también mirar al ámbito de la regulación del mercado laboral. La protección social no contributiva, obviamente, es aquella protección a la cual la familia tiene acceso sin haber contribuido durante su vida laboral, los PTC, los programas de transferencia condicionada, los empleos de emergencia, distintos tipos de subsidios, etcétera, etcétera. Generalmente son programas focalizados, pero nada impide que sean universales. Hay ejemplos de países donde se va hacia pensiones básicas universales, por ejemplo. La seguridad social, lo sabemos, es pensiones, seguro de salud, seguro de desempleo, distinta licencia. Y la regulación del mercado laboral sustancialmente es aquella normativa que busca proteger los derechos individuales y colectivos de los trabajadores y así fomentar el trabajo decente a través de distintas medidas que pueden ser los salarios mínimos, las regulaciones que buscan la equidad en el trabajo entre hombres y mujeres, la eliminación del trabajo infantil, etcétera, etcétera. Acá, en este cuadrito, lo que hicimos fue mirar a la protección social con distintos indicadores, tanto de gasto o inversión social, como de resultados de cobertura en protección social. Lo que muestra un poco que donde el Estado, tanto por la riqueza del país como por la voluntad, es más activo, se obtienen mejores resultados. Obviamente no es solo un tema de cantidad, también de eficiencia, pero bueno,
Acá ponemos indicadores como el gasto público social per cápita, el gasto público social en porcentaje del PIB, el gasto público sectorial en seguridad, en salud, en educación. Y bueno, y podemos ver en cuanto a resultados que hasta en el grupo de países más, digamos, avanzados, todavía hay grandes retos. Los ocupados afiliados a la seguridad social, en el mejor grupo de países, 58%. Cobertura de pensiones y jubilaciones en áreas urbanas, 64%. Aseguramiento de salud, 70%. Porcentaje que declaran gasto de bolsillo en salud todavía es muy alto. En la región, la mitad de los latinoamericanos tienen que desembolsar dinero para atención en salud. Y bueno, acá la tasa de escolarización. México estaría en un grupo intermedio entre lo de mayor bienestar y menor bienestar y menor inversión. Entonces, frente a esta situación, en CEPAL, en la hora de la igualdad, se decidió hacer una simulación de lo que puede hacer el Estado a través de transferencias no contributivas, transferencias monetarias, a distintos grupos de la población. Por ejemplo, acá se evalúa un conjunto de transferencias que corresponden a transferir una línea de pobreza a todos los niños menores de 5 años, media línea de pobreza a los niños entre 5 y 14 años, una línea de pobreza a los adultos mayores más de 65 años y una línea de pobreza a los desocupados. Y después se hace la simulación del costo de hacer ese conjunto de transferencias en porcentaje del Producto Interno Bruto. En tres casos. En azul, la transferencia que le dije a los hogares vulnerables, ¿sí? Después, en rojo, la transferencia para esos grupos universales, para toda la población, sea vulnerable o no vulnerable, rico o pobre. Entonces, estos son los resultados. Y en verde, simplemente dar la mitad de los beneficios. Obviamente, el costo en porcentaje del PIB se relaciona con el estado de avance del estado de bienestar. En los países de grupo 1, proveer ese conjunto de transferencias no es utópico. No es utópico. Si se ve, no sé, Chile, Uruguay, 2 puntos porcentuales del PIB, si se le entrega ese conjunto de transferencias a los vulnerables. En países del grupo 2, como México, ya sube, por ejemplo, al 4% el costo. Y después, en los países de menor desarrollo, ya la cosa se hace mucho más difícil. Entonces, ¿cuáles son los principales desafíos de la protección social en la región? El número 1, obviamente, es el tema del enfoque de derecho. En la sesión anterior escuchamos el tema del enfoque de derecho relacionado a los migrantes. Implementar dicho enfoque de derecho implica toda una institucionalidad, una serie de leyes, es bastante complejo, ¿sí? Pero ojalá en la región se pueda avanzar en ese ámbito, que está relacionado con el tema del financiamiento. Siempre se dice que no hay dinero para esto, lo que no siempre es cierto. Por un lado, si se reconoce la urgencia de hacer frente a la vulnerabilidad de la estructura social, se puede llegar a pactos fiscales, pactos sociales, pero también hay que reconocer que hay un costo de no hacer las cosas. Hay un enorme costo de no proteger las personas frente a todos los riesgos desde los desastres naturales, la salud, la crisis económica, ¿sí? Y CEPAL ha hecho varios estudios donde se ha calculado el costo, por ejemplo, del hambre y de la nutrición. Son costos altísimos, si lo monetarizamos, no solo desde un punto de vista de los derechos humanos. También está el desafío de las heterogeneidades poblacionales y la brecha de protección. ¿Qué queremos decir aquí? Que hay que reconocer que la sociedad no es uniforme. Hay distintos grupos sociales que requieren de distintas medidas. Entonces, desde un enfoque de derecho, obviamente, se mira a la universalidad de universalizar los derechos económicos y sociales, pero las soluciones debieran ser orientadas hacia los distintos grupos. Por esto, en CEPAL se dice que no necesariamente focalización y universalización están en contraste. La focalización es un instrumento y desde ahí se puede
incrementalmente lograr alcanzar al conjunto de la población. También, si queremos construir sistema de protección social inclusivo, hay que coordinar distintos sectores del Estado. En este mismo seminario hemos escuchado vulcanólogos, expertos en educación, escucharemos distintos expertos. Entonces hay que juntar los distintos sectores y también estamos en un seminario del INEGI, el gran desafío de la información para gestionar todo esto, que ya hemos avanzado, sobre todo en México, por ejemplo, en evaluaciones de programas, de política, pero ojalá se pueda avanzar hacia un sistema integral de información que permita evaluar el sistema en su conjunto y no solamente alguna intervención aislada. Y finalmente, un comentario sobre los programas de transferencia condicionada, que tanto éxito han tenido en varios países, incluso México, pero que no obstante ese éxito no pueden considerarse como el sistema de protección social. Son una entrada al sistema de protección social para los hogares más pobres y vulnerables, pero no se le puede pedir a todas ellas, no se puede pedir que sea un arbolito de Navidad al cual se cuelgan siempre más bolitas y requerimientos, porque al final van a ser mucho menos exitosos. Así que le agradezco la atención. No, le sobró un minuto. Bueno, Bueno, le agradecemos al profesor Cecchini su excelente exposición y yo tengo unos comentarios que voy a tratar de hacer rapidísimamente. En la presentación se toman 18 países de América Latina y se muestra cómo las grandes crisis económicas mundiales repercuten, aumentando la proporción de población indigente y pobre. Pero viendo la curva de las cifras del PIB per cápita, me surge una pregunta. En 2010 supera los $5,000, después de ubicarse durante más de 20 años en menos de 3,800. La pregunta es, ¿ese aumento tan considerable del PIB per cápita nos llevaría a esperar algún cambio en la dinámica de la vulnerabilidad? ¿Podríamos pensar que haya cambios en el juego de los factores asociados a la vulnerabilidad del empobrecimiento? ¿O se trata de un aumento del PIB que lo que está reflejando, entre otras cosas, es un enriquecimiento de grupos sociales muy reducidos? Me pareció de especial interés la idea de las fronteras móviles del bienestar y, en consecuencia, la permeabilidad de la población ante el riesgo de caer en indigencia o en pobreza. De ahí el énfasis en hacer conscientes a los estados de los países de América Latina de la necesidad de encuestas de seguimiento o de encuestas de tipo panel, de las que hay realmente muy pocas. Otro aspecto que se destaca en esta presentación es la heterogeneidad de los países de la región, porque de acuerdo a los indicadores utilizados, algunos países podrían estar en regiones desarrolladas del mundo, mientras que otros se asemejan a las regiones más pobres del mundo. En la presentación se analizaron 3 dimensiones, a través de las cuales observar la estructura de la vulnerabilidad al empobrecimiento. Con respecto al mercado laboral se habló de la ocupación. En los grupos no vulnerables de todos los países de la región, la proporción de ocupados en el hogar varía muy poco, 0.5 y 0.6. Realmente podríamos decir que no, que es la misma en todos los países. Mientras que en los hogares indigentes y altamente vulnerables a la indigencia, oscila entre 0.18 y 0.56. A primera vista sorprende que los países pobres, Bolivia, Perú, Paraguay, tengan proporción de ocupados tan elevada, pero el autor lo explica aludiendo a la baja productividad y a las malas remuneraciones del trabajo de estos sectores pobres. Pero podríamos pensar también que las familias de estos sectores pobres recurren en forma intensiva al trabajo de sus miembros, mandan a trabajar a niños, jóvenes y adultos mayores, o bien se han organizado de tal manera que tienen una estructura más favorable, es decir, muchos adultos en una familia, como la forma de organización de familias extensas en México. Uno llega a pensar
que hay que ser pobre en alguno de los países ricos de la región para que el hecho de que la familia tenga más perceptores la saque de la pobreza. Con respecto a la estructura de los hogares, la poca variación en las tasas de dependencia demográfica en hogares no vulnerables nos sugiere, obviamente, que en estos estratos el control de la fecundidad es una práctica universal, casi universal. En los grupos de población indigente y altamente vulnerables a la indigencia, estas tasas varían desde el 0.9 de Chile, país con baja fecundidad, al 1.5 en Guatemala, donde la fecundidad es muy alta. Obviamente, además de la fecundidad, la organización de las familias puede ser otro factor que incide en estas tasas. Ahora, la proporción de hogares monoparentales como indicador de vulnerabilidad a la pobreza no me parece muy convincente. En 9 de los países estudiados, entre los que se encuentra México, Brasil y los 7 países menos desarrollados de la región, yo tomé un ingreso per cápita de $10,000 anuales, por debajo y por encima. Entonces, México, Brasil y los 7 países con ingresos per cápita más bajos, la proporción de hogares monoparentales en los grupos indigentes es menor que la de hogares no vulnerables. En los otros 9 países, entre los que se encuentran algunos de los ricos de la región, Chile, Uruguay, Argentina, Costa Rica y Panamá, esta proporción de hogares monoparentales es muy elevada en los grupos de hogares indigentes o altamente vulnerables. 2 son las razones por las que las familias monoparentales pueden no ser tan vulnerables a la pobreza. En muchos casos, y de acuerdo a estudios que hemos estado realizando sobre intercambios y ayudas familiares, encontramos que se trata de madres con hijos adultos, por lo que la relación de dependencia demográfica es muy buena. Se trata solo de adultos. Bajo la denominación de hogares monoparentales, entonces, incluimos una diversidad de situaciones. 1/4 parte de los hogares monoparentales en México estaban constituidos solo por adultos en 2005. En sociedades donde las familias extensas son culturalmente aceptables e incluso deseables, las madres solas con hijos y con dificultades económicas se van a vivir con otros familiares o traen familiares, se constituyen en familias extensas, no viven solas con sus hijos. Yo me pregunto qué sucede en los 9 países en los que las familias monoparentales constituyen una tercera parte y casi la mitad de los hogares indigentes y altamente vulnerables a la pobreza. Sorprende el que los adultos mayores de 65 y más años estén subrepresentados entre los hogares pobres y vulnerables en la mayoría de los países de la región. El autor atribuye esta situación a los efectos de los regímenes de bienestar en estos países. Sin embargo, no se puede descartar el hecho de que con frecuencia los adultos mayores siguen trabajando muchos años después de cumplir 65, justamente porque no hay sistema de pensiones suficiente. En México, poco más de la mitad de los adultos mayores en áreas rurales sigue trabajando. Con respecto al capital humano, el autor habla de la desigualdad en la dotación de capital humano en algunos países como un serio obstáculo para evitar en el futuro la reproducción intergeneracional de la pobreza. Pero mirando las cifras de la gráfica, encuentro que los 2 países con menores diferencias entre los promedios de años de educación, entre los grupos sociales, los hogares indigentes y los no vulnerables, son Chile y Uruguay. Hay menos de 3 años de diferencia en el número medio de años estudiados. En el extremo opuesto están los países con mayores diferencias en los promedios, de 5 años o más, entre 5 y 6 años, menos de 6 años. En Bolivia, Perú, Honduras y Guatemala, la diferencia en los promedios es de más de 6 años, brecha difícilmente salvable en el mediano plazo. En México, Colombia y Panamá, la diferencia es de más de 5 años. En suma, la desigualdad es muy acentuada en los países menos desarrollados de la región, exceptuando México, pero también en algunos de los que pueden considerarse, como más desarrollados, ¿no? El cuadro en el que se agrupan los países en 3
de acuerdo al monto del gasto público social per cápita, me pareció particularmente útil para entender la vulnerabilidad de la estructura social en estos distintos países de América Latina. La proporción del PIB que los gobiernos están dispuestos a invertir en el gasto público social es un excelente indicador de los niveles de vulnerabilidad al empobrecimiento en los distintos países. Me fijé sobre todo en el grupo 2, donde está México. Se gasta el 12.7% del PIB, es decir, casi 30% menos que en los países del grupo 1. México y Venezuela, países con un ingreso per cápita superior a $10,000 anuales, y Colombia, con $8,000 per cápita anual. En este grupo, las cifras que más me perturban son el gasto público en salud, 2.2% del PIB, en comparación con 4.1% de los países del grupo 1, la cobertura en pensiones y jubilaciones, 26.6% del PIB en comparación con 64.4% de los países del grupo 1, y la cobertura de aseguramiento en salud, 45.6% en comparación con 69.7%. Los países que integran el grupo 3 tienen todos ingresos per cápita anuales inferiores a $10,000, por lo que pueden considerarse los menos desarrollados de la región analizada. El gasto público en salud y en educación como proporción del PIB son semejantes a los del grupo 2, no hay tanta diferencia. Todos los demás indicadores están muy por debajo. Podemos entonces concluir que, lejos de atenuarse, la heterogeneidad de los países se mantendrá y las desigualdades en los países menos desarrollados se acentuarán. Todo ello nos lleva a plantearnos la urgencia de aumentar medidas de protección y promoción social. Gracias. Bueno, unos minutitos para las preguntas. Gerardo Leiva, ¿qué relación encuentras entre desigualdad y vulnerabilidad? Y Gerardo Larriba, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, ¿realmente tiene viabilidad de instrumentarse el trabajo decente en América Latina ante la retirada del Estado y de reformas de flexibilización de las relaciones contractuales? Y de Eduardo, que trabaja en la FES, que estudia o trabaja en la FES Acatlán, ¿hay algún estudio sobre unión aduanera, México, Canadá, Estados Unidos, debido a que el TLCAN se negoció hace 5 años? 15 años. Perdón. Sobre la última, sinceramente, no soy no entendí muy bien. ¿Estudio de qué? Bueno, porque hablaste de Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, conforman una unión aduanera. El TLCAN, la siguiente fase sería... ¿Pero implicaciones sociales de eso? Bueno, todas las implicaciones que hablaste. No, sinceramente no. De relaciones entre los bloques comerciales y los ámbitos de vulnerabilidad, protección social, no. Así que esa pregunta ya. Sobre el tema del trabajo, viabilidad o no del trabajo decente. Obviamente, este es un tema que se juega probablemente mucho más en lo político que en lo técnico, porque obviamente hay sectores que una visión neoclásica según la cual para crear empleo hay que flexibilizar, bajar los salarios y ahí funciona todo, pero yo creo que es muy importante considerar el concepto de trabajo decente porque humaniza un poco el mercado laboral.
Las personas son personas, no son números, ¿no? Y entonces un trabajo, tener un trabajo, cualquier trabajo, puede que no dé mucha dignidad. Yo creo que la persona tiene que trabajar en condiciones de libertad, por ejemplo, uno de los ámbitos del trabajo decente, equidad, etcétera, etcétera. Entonces, a mi razón de ver, desde quien sostiene que hay que aumentar el papel del Estado, y la CEPAL lo ha dicho, que el Estado en vez de achicarse no es que tiene que nacionalizar todas las empresas, no estoy hablando de eso, pero sí tiene un importantísimo papel de regulación, especialmente el mercado laboral, que si no lo regulamos, las personas quedan desprotegidas y viven en condiciones de grandísima vulnerabilidad. Entonces, yo creo que sí se puede avanzar en este ámbito y escucharemos mañana a mi colega Jürgen Feller qué dice. Y sobre el tema de la relación entre vulnerabilidad, desigualdad, bueno, también para nosotros en CEPAL el gran tema siempre ha sido luchar contra la desigualdad. Por eso mencionaba el informe La Hora de la Igualdad, ¿sí? Y no la hora de la equidad, no solo equidad de oportunidades, sino que decir que tenemos que llegar hacia una situación de mayor igualdad en la realización de los derechos que tenemos todas las personas, de educación, salud. Entonces, están muy, muy conectados el tema de los derechos, de la igualdad, de la vulnerabilidad. La política hay que mirarla desde estos ángulos y no quiero seguir más. La persona que hizo la pregunta, podemos hablar de esto, pero obviamente que sí está relacionado. Pues muchas gracias y los esperamos mañana. Gracias. Bueno.